Muy buenas tardes. Nos encontramos, estoy muy contento de iniciar este módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Y vamos a comenzar, por supuesto, con la semana 1, llamada Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez, soy asesor virtual desde hace unos años de Prepa en línea CEP y casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, he tenido el gusto de enfrentarme a este módulo. Buenas tardes, Leslie, te saludo con gusto. Y a los y las personas que van llegando también los saludo con mucho gusto. Y me gustaría, bueno, es la primera sesión y como dije, es un gusto para mí estar en esta sesión, perdóneme, la sesión número 1 de Textos y Visiones del Mundo, el módulo número 4. Vamos a revisar diversos elementos, algunos conocidos, algunos no tan conocidos, pero la idea es que en esta primera sesión puedan hacerse una idea de lo que tienen que hacer y lo reiteremos el próximo viernes, que sería el día en que ustedes podrían hacer mayor cantidad de preguntas, porque yo creo que ya habrán revisado algunos documentos o algunos materiales y tendrán algunas dudas. En algunos casos puede ser que ya ustedes mismos hayan hecho algunas actividades, pero bueno, eso ya también tiene que ver mucho con eso, con su disposición y su tiempo, ¿no? Hoy es la primera, la presentación, y bueno, como tal me corresponde dictarles algunas reglas de la clase y algunas cosas que yo pienso que les pueden servir a ustedes. Las clases tienen una orden, una reglamentación y demás, y también tienen una serie de, digamos, de privilegios para ustedes, que en este caso serían puntos extra para su calificación. Entonces, bueno, esa es la parte que a mí me interesa mucho más, porque es la que ustedes pueden aprovechar mejor en función, por ejemplo, de los textos literarios y de las actividades integradoras también. Entonces, bueno, reitero que estoy contento de encontrarlos esta tarde para Textos y Visiones del Mundo, la semana número 1, y a continuación voy a revisar, voy a plantear la agenda. Espérenme. Ahí, ahí va, ahora sí. Semana 1, Arte y Expresión Comunicativa, Textos y Visiones del Mundo. El objetivo de la clase de hoy, de la sesión número 1, es que ustedes se familiaricen con los contenidos de la plataforma en su semana número 1, y que sepan en particular las formas de trabajo, la cual yo llevo a cabo, cómo trabajo yo, cuál es la mejor forma de entendernos en el desarrollo de las semanas, y cuál es la mejor forma de obtener una buena calificación, porque en realidad no me parece a mí complicado, pero bueno, espero que también para ustedes sea sencillo. Además de esto, tenemos algunas cosas, sobre todo por ser la primera sesión, que son estas, que son el propósito de la sesión que acabo de marcar. Vamos a conocer, familiarizarse con los contenidos de la sesión del módulo número 4, saber algunas cosas que a lo mejor no están en la plataforma y que ustedes tienen duda, o que sí están y a lo mejor no le pusieron suficiente atención, o que de plano no están. Hay muchas cosas que me generan como preguntas frecuentes, que yo a lo largo de los módulos que yo llevo me he podido dar cuenta que siempre son las mismas, es decir, que casi siempre son las mismas dudas que ustedes tienen, y que por lo tanto yo puedo contestar más o menos por adelantado, y si no, bueno, qué bueno que lo tengan claro. La dinámica de trabajo y los ejercicios para puntaje extra. Hoy vamos a hacer un ejercicio pequeño sobre puntajes extra para su participación, que debe ser activa, no es suficiente con asistir. Si pueden prender la cámara y también si pueden interactuar conmigo, eso es lo que les va a dar su calificación, ¿no? Entiendo que a veces están en tránsito hacia algún lugar, están en el trabajo, están en la escuela, en el trabajo, en la escuela de algunas de sus familiares, de sus hijos, etcétera, hijos, hijas, y no pueden atenderlo. Entonces también eso lo comprendo perfectamente, y espero que tengan la confianza de decírmelo. Y repito, no es obligatorio que prendan la cámara, pero si ustedes quieren obtener el puntaje extra que les damos cada semana, más bien cada sesión, que yo les doy cada sesión, entonces sí deberían contestar, o
hacerme saber sus dudas, ya sea por escrito o ya sea por el micrófono. Entiendo que a veces, obviamente, si estoy en un lugar ocupado, ocupada, no puedo eh, compartir mi opinión por medio de la voz, pues se podrá hacer por escrito también. Vamos a explicar después las actividades integradoras 1 y 2 para que eviten cometer errores. Vamos a ver cuestión del plagio, que para mí es muy importante, sobre todo porque a partir del módulo pasado, en el caso de ustedes módulo 3, pero para mí, bueno, siempre es módulo 4, pero de la generación 60, que fue la anterior a ustedes, ya hay un cambio en la rúbrica y se los voy a mostrar. Y sobre todo en esta materia es muy, muy importante, porque para comenzar bien o para dejar claros todos los puntos que hay que dejar claros, es muy importante que yo revise la rúbrica con ustedes y que sepan cuándo estás perdiendo puntos, ¿no? Y por qué estás perdiendo puntos. Luego les mostraré algunos ejemplos y ejercicios relacionados con el punto 3, es decir, con los ejercicios puntos extra. Luego un resumen de toda la sesión, dudas de ustedes, bueno, las dudas las pueden expresar en el momento en que quieran. Repito, siéntanse con la confianza de expresar algunas dudas y de que yo se las voy a resolver. Si hay algún video, nada más les podría pedir que lo escriban, o sea, algún ejercicio también que lo escriban y ya después ya no. O sea, en general creo que es importante, ¿no? A partir de la próxima semana, a partir del viernes, voy a hacer una serie de ejercicios para evaluarlos a ustedes. No es examen, así que no se asusten. Solamente voy a hacer una serie de ejercicios de cosas de habilidades que ustedes deberían tener. Si no las tienen, no se preocupen, se pueden adquirir, me pueden pedir y también es una forma de entrar en materia, ¿no? Del calentamiento previo a los conocimientos ya más específicos, como son las de las actividades integradoras o la clase en sí. Entonces, serán algunos, a ver si se acuerdan. Si no se acuerdan, no pasa nada, pero bueno, está bien recordar cosas que a lo mejor vieron en la secundaria o que vieron hace algún tiempo o que no se acuerdan bien. Son cosas que yo espero reforzar, que tienen que ver con la lengua española, con la literatura y demás, ¿no? Entonces eso será viendo conforme pasen las semanas, en las sesiones, y eso me permitirá darme una idea de más o menos cuál es la forma de escritura que tienen ustedes. Recuerden que en este módulo hay dos habilidades, sobre todo hay dos habilidades que se tienen que desarrollar. Una es la habilidad de lectura y otra es la de escritura. Juntas, por supuesto, nos dan las habilidades de lectoescritura y vamos a ir desarrollando poco a poco esas. Sé que es muy poco tiempo en un mes desarrollarlas, pero confío en que ustedes asistiendo a las sesiones, haciendo las tareas, preguntando, buscando solos, investigando solitos, pueden lograr que en un mes mejore su habilidad de lectura y de escritura sobre todo. Recuerden que estas siempre están de la mano. Para escribir bien tengo que leer y tener claro más o menos cuáles son las estructuras de una oración para saber cómo escribirla. Todos somos hablantes de español, así que tenemos una ventaja muy grande, pero el español a veces, aunque en general sí, no es una lengua fácil, y necesito también que sepan algunas reglas para que puedan escribir correctamente, ¿no? Siempre se les va a pedir opinión, pero bueno, tiene que ver ahí mucho la redacción, ¿no? De la forma en que ustedes escriban, qué tan claro lo tienen, cómo saben que es un enunciado, una oración, si saben distinguir para poder escribir. Esos son los elementos que a ustedes les van a servir mucho a la hora de enfrentarse con las preguntas que tienen, las respuestas y las preguntas que tienen que contestar a lo largo de estas 4 semanas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con... ¿Tienen alguna duda o pregunta? Por favor, háganla, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer en cualquier momento. Listo, ahí tenemos lo que sucede, que es la primera, explicar los contenidos generales, y luego ya voy a avanzar un poquito hacia las otras actividades, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar en textos y visiones del mundo? Gracias, Leslie, me ayuda mucho que me vayan contestando. ¿Qué es lo que tengo que explicar en un principio? Lo primero que les explican en este módulo es qué es la lectura. La lectura es un acto que implica, desde pasar los ojos a través de un libro, también implica analizar un texto, ¿no? Literario o no literario, no importa. En los primeros materiales que ven aquí, los que están sobre todo en color azul, es pura teoría, es decir, qué es la lectura, vienen algunos ejemplos, vienen algunos ejercicios, y eso les va a permitir a ustedes saber más o menos qué es la lectura, cómo se desarrolla, cuáles son los tipos de lectura, etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que sí les puede interesar muchísimo, ¿no?
Hay una parte que se supone que ustedes vieron, no sé si el módulo anterior o el anterior al anterior, que es aprendizajes, análisis de un texto. El análisis de un texto es cuáles son los factores que debo hacer para analizar un texto, pero en ese caso habla de cualquier texto y yo solamente me referiré a textos literarios. Este módulo solamente es textos literarios. Textos de ficción, y ahorita vamos a ver a qué se refiere con la ficción. La ficción no es que sea mentira, no es que nos alejemos de la realidad, simplemente es que ustedes puedan comprender que hay una historia que se formó, que se evaluó y que tiene sus, digamos, sus particularidades o sus características, ¿no? Después nos van a explicar qué es un texto literario, qué es la literatura, y aquí es la parte más importante. Este material que se llama Fondiforma es el más importante de esta primera semana. No quiere decir que los demás no lo sean, simplemente que Fondiforma me va a permitir poder analizar un texto literario. Ahorita podemos hacer un ejercicio, si hay tiempo suficiente, podemos hacer un ejercicio sobre Fondiforma que les va a permitir a ustedes saber, ¿no? También, si no, lo podemos dejar pendiente para el próximo viernes, dependiendo un poco de nuestros tiempos. Después nos van a decir qué es lenguaje literario, qué es narrativa o cómo se divide la literatura. Lo que me parece que es más relevante aquí es que ustedes comprendan lo siguiente. Este módulo, esta semana, esta unidad, todas las semanas, todas las unidades, de la 1 a la 4, se dividen. Hay divisiones como de temas. Aquí lo primero que nos dicen es qué es la literatura, qué es la lectura y cómo se divide la literatura y cómo se analiza un texto literario. Repito, qué es la lectura, qué es la literatura, cómo se divide la literatura y cómo se analiza un texto literario. Esas son las 4 cosas que nos van a venir aquí, ahorita. Y esas son las 4 cosas que vamos a desarrollar todos nosotros a lo largo de estas 2 semanas, de estas 4 semanas. Si ustedes no son tan expertos haciendo eso, piensan que no lo son, en realidad yo creo que sí lo son, pero a ustedes les va a interesar mucho. Si les gusta leer, si les gusta escribir, también pueden compartir cosas en el foro Aprendiendo. Ya llevo 3 participaciones en el foro Aprendiendo, entonces también les mandé un mensaje en la plataforma que participen y ojalá lo hagan, ¿no? El foro Aprendiendo es importante porque además de que es calificación, me puedo dar cuenta de algunas dudas que tienen que no necesariamente son del módulo. Y eso también evidentemente impacta mucho en la forma en que yo hago mis clases. Entonces, si pueden participar en el foro Aprendiendo, sería muy bueno porque me permitiría a mí saber un poquito más de ustedes en el sentido de inclinaciones, de saberes, de lecturas favoritas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, si pueden hacerlo, sería muy bueno, ¿no? Después vamos a tener, como verán, 2 actividades integradoras. La 1 es analizar textos literarios, que ahorita la voy a explicar con el formato. La 2 también, textos literarios, lenguaje y expresión humana, también lo voy a explicar. Y luego esto que está en verde que se llama análisis literario, que son cosas que ustedes tienen que contestar. Y al final una actividad socioemocional, la cual no tiene que ver directamente con el módulo, pero son cuestiones que les ayudan a ustedes en varios aspectos, ¿no? Su tutor y que les ayuda, pues obviamente tiene un acercamiento mucho mayor con ustedes, pero bueno, ahí ya, ya se verá a lo largo de la semana, ¿no? Como verán ahí el propósito de la sesión, explicar contenidos generales, ya lo explicamos. Voy a hacer un resumen último: lectura, literatura, géneros literarios y cómo analizarlos. Son las 4 cosas que les van a venir esta semana y es sobre lo que voy a insistir muchísimo. Hoy, sobre todo de uno de esos temas, voy a insistir un poquito y ustedes van a trabajar con eso. Me gusta que en las clases pues trabajen también, o que estén desde la lejanía, trabajen también y puedan responder algunos ejercicios que a mí me van a servir mucho, repito, para saber cómo es que ustedes, cómo leen, cómo escriben, etcétera, y cómo asimilan cierta información, ¿va? Si tienen alguna duda, por supuesto, interrúmpanme en cualquier momento y yo con gusto se las contesto. Ahora sí, ¿cómo es la dinámica de trabajo en la clase? La dinámica es muy sencilla. Participas por medio de la voz, si puedes, si no puedes, nada más avísame, y lo están haciendo también por chat. Sugerirás lecturas o material y responderás las preguntas hechas por mí, por el asesor virtual. Entonces, yo voy a lanzar ciertas preguntas de vez en cuando y esas preguntas serán respondidas por ustedes. Voy a hacer algunos ejercicios, hoy se darán cuenta como algunos ejercicios, y esos ejercicios tendrán que ser respondidos por ustedes también. Y a medida de eso voy poniendo los puntos extra, que es un punto creo, por cada semana, por sesión.
Entonces nada más, eso es importante. Una cosa que quiero aclarar es importantísimo. No es, bueno, se nos pide que lo hagamos, pero también yo lo hago porque tengo esa convicción. Se nos pide que les digan a ustedes que no es obligatorio asistir a las sesiones. Ustedes saben que tienen un puntaje extra si asisten y si participan. Por asistir sin participar no puedo darles, afortunadamente, tristemente no puedo darles participación, pero es asistir y participar. Si no hacen esas dos cosas, pues no puedo ayudarlos o ayudarlas. Lo otro que se nos pide, que creo que es importante, es, repito, no es obligatorio asistir a las sesiones de ninguna manera. Lo que sí es obligatorio es ver los videos de las sesiones. Yo los pongo. No te preocupes, Leslie, no hay ningún problema, me estás avisando y con eso es suficiente. Leslie dice que no puede prender su cámara ni micrófono, no hay ningún problema, pero sí puedes escribir, como ya lo acabamos de comprobar, así que con eso para mí es suficiente y te tomo en cuenta tu participación si lo haces desde escribiendo, así que no hay problema. Les decía, es muy sencillo. No es obligatorio asistir, pero sí es obligatorio ver los videos. Hoy en la noche, a las 7, 8 de la noche, cuando terminemos esta sesión, en lo que tarda en subirse el video, ya van a tener el enlace al video, ya lo pueden ver. Entonces, ahí no hay excusa. Se los mando incluso en el chat de manera personal, les pongo el enlace y además se los pongo a ustedes, a cada uno de ustedes por el chat. Entonces no tienen excusa para no verlo, pero sí es su obligación verlo. Ver el video sí es su obligación si no asisten, porque tiene muchas cosas que no se dicen en la plataforma que son muy importantes para que ustedes obtengan buenas calificaciones. Y si no los ven, va a ser muy difícil que obtengan calificaciones altas, porque hay cosas que no están en la plataforma, que están un poco confusas en plataforma y que definitivamente ustedes tienen que saber. ¿Sí? Yo sé que me parece que fue su tutora, les mandó un mensaje hoy, hace unas horas, y hablaba sobre las referencias, el plagio y demás. Creo que por ahí también me voy a referir porque es un tema súper importante, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa, es muy importante, yo creo que indispensable, que ustedes sepan que tienen que poner fuentes de referencia absolutamente en todas las actividades, deben poner fuentes de referencia, no hay excusa, en todas, foro de integración, proyecto integrador, actividades 1, 2, 3, 4, 5, la 6 es un foro, la 7 sí y la 8 es un foro. En las 8 actividades de las 4 semanas es obligatorio colocar fuentes de referencia. Si no, creo que puede haber un problema. Y les voy a explicar por qué. Nada más déjenme entrar y encontrar esa parte y yo con gusto les contesto. Miren. Aquí está. Déjenme ver nada más. Ok. Vamos a abrir el de alguien, ¿no? Estoy abriendo, ahora les explico por qué, perdón, aquí está. Estoy abriendo la rúbrica con la cual yo califico sus trabajos. Vean la rúbrica, aquí viene, bueno, aquí les dice las calificaciones, la descripción. Luego aquí yo tengo que evaluar 40, 36, 32, 32, 28, 24, 0, etc. ¿no? Yo tengo que evaluar dependiendo de lo que ustedes hagan. Tengo varios, cognitivo, actitudinal, comunicativo, pensamiento crítico, pero lo que me interesa en realidad es esto. Esto no sé si ustedes lo ven en su plataforma, pero bueno, les voy a explicar muy rápido. Esta persona, que es Isaías Alejandro Valladares, no ha sido calificada, no ha enviado su actividad, así que no hay problema. Pero bueno, vean lo que está. Dice originalidad y referenciación en todos los casos, pero en algunos dice descripción, presenta contenido original y desarrolla ideas propias. Ok, dices, bueno, siempre, entonces no le quito nada, no le descuento nada. Luego, contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. Si ustedes no tienen fuentes confiables de información, es decir, no me pusieron nada en sus actividades, pues depende cuántos sean.
en todas las preguntas, pues nunca usó fuentes, en algunas más que otras, casi en todas y en todas. Entonces yo evalúo siempre si la persona puso fuentes de referencia y si son confiables. Luego, se encuentra libre de cualquier tipo de plagio. Si ustedes copiaron y pegaron el texto, eso es un plagio. Y si no ponen referencias, está peor, aun cuando no sea su intención. Quiero que eso quede muy claro. Si no es mi intención plagiar, no importa. Desafortunadamente yo no califico por intenciones, yo califico por lo que veo. Está igual que en la página de internet, pero no le pusiste referencias, es plagio. Eso es cero. No hay más, no hay discusión sobre eso, y la escuela ha sido muy clara con eso. Entonces, aquí igual sucede lo mismo. Un segundo. Perdón, les decía que sucede lo mismo con inteligencia artificial. Si ustedes están usando inteligencia artificial, también hay detectores de inteligencia artificial. Yo no digo que no la usen, la pueden usar como una fuente confiable. Entonces, utilicen la inteligencia artificial, que no tiene nada de malo, siempre y cuando no la usen para que les haga sus trabajos. Si la usan para que me haga el trabajo, entonces no la estoy usando correctamente. Es una fuente valiosa de conocimientos que pueden aprender mucho de ella, pero úsenla no para que les haga su trabajo, sino como un auxiliar, para que me ayude, como un asistente de mi trabajo. Entonces, bueno, y la última, dice, incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo con el manual vigente de CEP. Yo les voy a decir cuando hay citas y referencias. Si les digo en este video y no lo ponen, pues por lo menos, imagínense que están en el grado más pequeño. Son 6 por 4, 24, son 25 puntos que están perdiendo. Si tú sacas 10, ya sacaste 75, 7.5. Nada más por no poner fuentes de referencia, no colocar citas y no practicar lo que además les han dicho desde el propedéutico, desde el módulo antes del 1. El manual lo tienen, lo pueden revisar en cualquier momento. Han tenido módulos de esto, o sea que no hay excusa para que ustedes no tengan fuentes de referencia, ¿no? Entiendo que se les pudo olvidar y demás, pero después de este video no se debería olvidar nada. Si alguien por ahí ya entregó, lo que puede hacer es quitarlo y entregarlo de nuevo para poner sus fuentes de referencia. Esta semana es la única en la cual permito eso, que lo quiten y luego lo pongan de nuevo. Si ustedes no lo hacen, entonces yo asumo que no vieron el video o que no consideran importante las fuentes de referencia, entonces están perdiendo puntos. Vean la cantidad de puntos que puedo perder solamente por no poner fuentes de referencia. Sí, son 7.5, son 2.5 puntos de 10 que voy a perder si yo no coloco fuentes. Es importantísimo que ustedes eviten el plagio, es importantísimo que pongan fuentes de referencia. Si ustedes no saben cómo hacerlo, esta sesión y la siguiente son justamente para eso, para practicarlo. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas, por favor? Gracias, Stephanie. Y como dice ahí, la nueva rúbrica se les acabo de mostrar. Repito, es la segunda generación con la cual tengo eso. Entonces sería la generación 61, que son ustedes. A partir de la 60 comenzó esto. Por lo tanto, sé que es nuevo, pero en la generación 60 tuve muchos inconvenientes por la cantidad de citas que no ven, porque no están viendo los videos, porque no están revisando el manual, porque no leen algunas veces los ejercicios. Entonces creo que es importante. Repito la información. Tienen que poner fuentes de referencia obligatoria en todas sus actividades. Por favor, es obligatorio, y si no, como verán, en el mejor de los casos estarán perdiendo esa cantidad de puntos que son 2.5 de 10, son muchísimos puntos. Lo máximo que podría aspirar es 10 puntos, perdón, 7.5, y eso realmente es bajo. Si, considerando que hago todo bien, si hice todo bien, menos las citas, las fuentes de referencia sacaré 7.5, pero si me equivoqué en fuentes de referencia, en signos ortográficos y demás, pueden ser hasta
3 o 4 puntos que pierdan, lo cual sería una calificación realmente muy baja y lamentaría mucho tener que hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con, a ver, dinámica de trabajo y puntajes de extra, ya lo vimos. Ahora voy a hacer una pequeña pausa para esto. Fondo y forma. Ese es el material más importante que ustedes van a encontrar en la plataforma de la semana número 1. No hay forma, o sea, es lo más importante que habrá, porque les permitirá a ustedes poder analizar un texto literario. Y ese texto literario es el que les vamos a dar a nosotros a ustedes y el que va a permitirles siempre poder analizar cualquier texto literario, empezando por los primeros 3 que tienen en la actividad integradora 1, que son Sor Juana, es un poema, una obra de teatro y un cuento que es como una fábula. Esos 3 son lo primero que tienen que analizar y gracias a esto, nosotros, gracias a este material que están viendo en la pantalla, fondo y forma y sobre todo a esto, en la actividad integradora 1 les preguntan argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Lo pueden contestar leyendo esto. Generalmente, se los digo de antemano, donde siempre se equivocan es en el tema, en la acción y en el tiempo. ¿Sí? En el tiempo me ponen presente, pasado y futuro y eso no es lo que se está preguntando. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son lo importante. Repito, este es el material más importante con el cual van a analizar las actividades de esta semana, pero no es el único. Y también donde más se equivocan es en el argumento, en el tema, en la acción y en el tiempo. Me ponen presente, pasado y futuro y eso no es lo que se está preguntando. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo con eso, por favor. Bueno, entonces, eso es, repito, fondo y forma, es importante. Y ahora, antes de pasar a la actividad integradora, vamos a pasar si quieren a la actividad integradora 1, que es súper importante. Voy a descargar el texto y ojo, por favor, les voy a pedir nada más a Stephanie y Leslie que tomen nota de cuáles son las preguntas que tienen que llevar una cita textual, por favor. ¿Ok? Voy a compartir el formato de la actividad integradora. Ahí está. Ahí está el formato. Ahí está. Ahora, ese formato nos dice, lee los siguientes textos y vienen los 3 textos. Recuerda que debes usar técnicas de lectura rápida que has trabajado desde el módulo 2. Para acceder a las lecturas, haz clic derecho en el nombre y selecciona la opción abrir hipervínculo. Luego, completa el siguiente cuadro comparativo con los elementos que logres identificar de cada una de las obras. Es posible que algunos de los elementos de análisis no se cumplan en todos los textos. Si es el caso, justifica tu respuesta. Por ejemplo, si es el caso, ¿quién es el autor? Aquí me pones Sor Juana, Inés de la Cruz. Perfecto. Ahora aquí me tienes que poner la biografía, una pequeña biografía de Sor Juana. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que te pregunten quién es el autor si arriba te lo dicen. Entonces tienes que profundizar más en eso. El rey burgués, lo mismo, que sería Rubén Darío. Y también me tienen que poner biografía, por favor. Y del mismo caso, Juan Ruiz de Alarcón. Y me tienen que poner biografía también. Así es, ¿ok? En esos casos, por supuesto, tienen que poner fuentes de referencia, obligatoriamente. ¿Cuáles fuentes de referencia? Tienen que buscar en internet, tienen que buscar cuáles son las fuentes confiables, ¿va? Si yo creo que ahorita tal vez haya tiempo, pueden poner los textos, perdón, les puedo buscar un video de cómo poner fuentes confiables, aunque creo que también eso ya lo tienen en su manual, pero si no, en los anteriores módulos también. Pues si no, yo los busco ahorita si hay tiempo, de cuáles son las fuentes confiables para esto. Luego, ¿a qué género literario pertenece? Nada más tengan cuidado, por favor. Hay una lectura que habla sobre géneros literarios. Si me ponen novela romántica, no sé qué, esos no son géneros, son subgéneros. Entonces, ahí me tienen que poner lírico,
narrativo o dramático. No hay más, solo esos tres. Solo esos tres son válidos, los demás sería incorrecto. ¿Va? Luego, contexto social, ahí me van a decir qué estaba pasando en el mundo cuando se creó la obra. ¿Ok? ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando se creó la obra? También aquí y también aquí. Luego, el contexto del autor, me tienen que poner la vida del autor cuando se publicó ese texto. Si en ese texto ustedes se encuentran que estaba hablando sobre el desamor porque se divorció, me tienen que poner esos datos, por favor. Y me tienen que poner citas o referencias. ¿Ok? Ahí. Listo. ¿Ok? Luego aquí cuál es la intención del autor, cuál es el argumento. El argumento se les acaba de mostrar dónde estaba, que es el tema, la acción. Aquí recuerden son 3 momentos. Hasta ahora solo me tienen que citar en el A quién es el autor y en el contexto sociohistórico y en el contexto del autor. Solo esos 3 me los tienen que citar. Luego el tiempo de la obra también está en el material que les acabo de mostrar, el espacio también y los personajes. ¿Ok? No se trata solo de decirme qué personajes son, se trata de analizarlos. Personaje principal, personaje secundario, personaje terciario. ¿Ok? Por favor, Leslie y Stephanie, dudas sobre el cuadro y cómo lo tienen que llenar y qué tienen que poner, qué información tienen que poner. Por favor, pregunten. Ok, Leslie, gracias. Les voy a preguntar hacia el final, así es que espero que me contesten. Y eso es por participación, para poder participar y tener puntos extra. Luego, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten, 10 a 12 líneas. Aquí siempre me ponen, el poema de Sor Juana implica la vida de las mujeres y tal, y no es correcto siempre. Entonces, fíjense en lo que están contestando y sobre todo fíjense en la pregunta. ¿Cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra? Es decir, ¿qué tiene que ver la vida del autor con su obra? ¿Hay alguna relación, sí o no? Luego, recuerden nada más, 10 a 12 renglones. Y luego redacta un comentario breve, no más de 15 líneas, en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra. Cómo lo transmite uno, cómo lo transmite el otro y cómo lo transmite el otro. Sor Juana, Rubén Darío, Juan Ruiz de Alarcón. ¿Sí? Considerando elementos que identificaste en el cuadro comparativo. O sea, género, argumento, tema, etc. Tienen que relacionar con los datos de elementos que compartiste, si no, va a ser erróneo. Aquí no tienen que citar, no tienen que hacer nada. Luego, párrafo de 10 a 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives. Ahí me tienen que explicar cuál es la diferencia entre los textos literarios que leyeron y la tuya, la forma de ver la vida. Sí, creo que es importante que ustedes comparen uno con otro. ¿Ok? Como me están diciendo que no hay dudas, me van a decir cuáles son las fuentes de referencia. Ustedes tienen que usar, a ver, por lo menos 5 o 6. A ver, ahora sí por participación, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las 6 fuentes que tienen que usar? O 5 fuentes por lo menos que tienen que usar. Eso sí es participación, lo pueden escribir en el chat, por favor. Repito, ¿cuáles son los textos que van a poner como fuentes de referencia a ustedes? ¿No? ¿Alguien?
Les cambio la pregunta. ¿Qué textos utilizaron o van a utilizar para hacer su actividad? ¿Cuáles son los textos? Stephanie, Leslie, ayúdenme por favor. Repito la pregunta. ¿Qué textos van a usar para contestar las preguntas que vienen en su actividad? Dice Leslie, perfecto. El de Sor Juana Inés, excelente. Tenemos Sor Juana. ¿Qué otro? Obviamente esto lo van a poner en APA. ¿Qué otro? Sor Juana. Además, Rubén Darío, excelente. Rubén Darío, ¿qué otro? Ya nada más te falta uno. Bueno, más, pero bueno, de esos autores. Juan Ruiz de Alarcón es el otro. Perfecto. Tenemos QA3. Me faltan 2 más. Al menos. ¿Cuál es el texto más importante, Leslie, que encontraste? Que les dije, ese es el texto más importante para poder analizar un texto literario. ¿Cómo se llama ese? Me espero porque sé que estás escribiendo, o espero que estés escribiendo. Es el que se llama Fondo y Forma. Y al final, ahorita los pongo, son estos dos los que ustedes tienen que completar. Ay, se movió, perdón. No sé qué pasó ahí, pero bueno, se movió. Quién sabe qué habrá pasado acá. Pero bueno, no importa. Los que son el 4, fondo y forma, y el 5 es la biografía de, bueno, la página de donde obtuvieron biografía de los autores. Esos son los 5, por lo menos, los 5 textos que tienen que estar en sus actividad integradora número 1. ¿Ok? Si no están estos, pues van a ser descontados con varios puntos, como les acabo de mostrar en la rúbrica. Entonces nada más tengan cuidado con eso. Por favor, dudas sobre actividad integradora 1. Gracias. Vamos con la actividad integradora 2. Ok, ahí va. Listo. Les piden leer un cuento que se llama La canción del oro, de Rubén Darío, que se encuentra en la página 23 y tienen que responder las siguientes preguntas, después de que lo leyeron, por supuesto. ¿Qué aprendiste del texto? Justifica tu respuesta. La justificación tiene que ser en 5 renglones, por favor. Menos de eso se les van a descontar puntos. Tienen que ser muy claros, sé que estoy poniéndome un poquito exigente, pero es lo mínimo que se les requiere para que ustedes puedan desarrollar un párrafo. Lo mínimo, una idea, lo mínimo es ese. ¿Lo identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social, individual, en el texto? Me tienen que escribir igualmente 5 renglones, acá. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Justifica tu respuesta en 5 renglones también.
¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica? Y igual 5 renglones, por favor. Y consideras que el lenguaje es una forma de expresión artística, tienes que explicar por qué, me tienes que ponerlo en 5 renglones. ¿Va? Ya que hiciste esto, tú estás utilizando una fuente. Hasta ahí, para contestar A, B, C, D, E, usaste una fuente, me tienes que decir cuál. Y luego, bueno, tienes que poner cuál. Lee con atención El perro y el cocodrilo, de Samaniego. Luego realiza lo que se te pide. En un cuadro redacta con tus palabras la trama del texto, como si se la contaras a alguien. Es como un resumen, muy informal. Y luego en 5 a 10 renglones tienen que poner un resumen muy formal. Ten en cuenta la extensión de las líneas, por favor. Es importante. Después, en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Fondo y forma es el material que les acabo de mencionar, así que lo van a usar también aquí. Lo que te gustó más del lenguaje, aquí también 5 renglones. Y luego al final 5 renglones también. ¿Ok? Ahora, por favor, ¿cuáles son las fuentes de referencia? Hay 3 fuentes de referencia que ustedes tienen que poner de manera obligatoria en la actividad. ¿Me pueden decir cuáles, por favor? Fuentes de referencia, me tienen que decir cuáles, por favor, para ponerles sus puntos extra. Repito, ¿cuáles son las fuentes de referencia, Leslie, que utilizarías? ¿Qué tienes que leer para poder hacer tu actividad integradora 2? La canción del oro, excelente, ese es uno. Voy a poner hasta abajo. Ese es uno, excelente. ¿Qué otro? ¿Qué otra cosa leíste o vas a leer para hacer tu actividad 2? Te ayudo con el último. Fondo y forma es el material de clase. Y te falta uno. ¿Qué otro texto tienes que leer para poder hacer tu actividad? Exacto, lo acabas de poner. Muy bien. El perro y el cocodrilo. ¿Ok? Muy bien. Ahora ya saben que tienen que poner de manera obligatoria todo lo que leyeron. Por lo tanto, creo que no hay ningún problema. Espero que no haya ningún problema. Si hay alguna duda, obviamente háganmelo saber en el texto. Estas son algunas sugerencias que yo les tengo para actividades integradoras. Vean acá. Dice, sugerencias para hacerlas, por favor. Sigue las instrucciones de la plataforma, eso es obvio. Sigue las instrucciones complementarias de tu asesor virtual. Hoy he dado varias instrucciones complementarias. Cuida tu ortografía y coloca bibliografía, citas o paráfrasis. Bibliografía significa fuentes de referencia. Es obligatorio que hagan eso. ¿Ok? Sin eso van a perder. ¿Por qué sugerencia? Porque si no lo hacen van a perder muchos puntos. Entonces, bueno, eso es. Y para ir cerrando, son algunos recordatorios. En la actividad 1, no se olviden del autor, pequeña biografía, no se olviden de poner el argumento, tema, acción, personajes y consultar el material que se llama fondo y forma. Y para finalizar, colocar fuentes de referencia. Para la actividad integradora número 2, recuerden hacerlo uno mismo, no confiar en páginas que ya tienen las actividades precargadas. Y en la inteligencia artificial, usarla como una referencia, no como alguien que me va a solucionar mis problemas académicos. Citas y paráfrasis y no copies, por favor. Si no hay preguntas, vamos a ir cerrando con la última parte, que es la que me interesa muchísimo, por eso hice espacio para esta, que es la del plagio. El plagio es una cuestión muy importante y que nos preocupa mucho en Prepa Línea CEP.
y por lo tanto quiero enfatizar mucho en él. Voy a ponerles un video y no te preocupes, Leslie, me avisas si, ojalá, si tienes que salir, pues ver después el video, no hay ningún inconveniente con eso. El plagio es muy importante porque implica una práctica académica poco ética y mala, perjudicial y negativa. Implica tomar palabras de alguien más y decir que son mías. Eso es obviamente una falta y una falla grave. En Prepa Línea CEP hay una serie de lineamientos que nos dicen qué te va a pasar o cuáles son las consecuencias de usar plagio. Repito, yo no estoy basándome en intenciones. Si no tuviste la intención, aún así es plagio. Si no fue lo que querías hacer, es plagio, y si te olvidó colocar la fuente de referencia, tienes las mismas consecuencias que alguien que sí lo quiso hacer. Entonces ahí es donde hay un problema, ¿no? Y este video nos va a ayudar un poco a compartir eso. Es con la parte con la que voy a culminar la sesión de hoy, sobre cómo evitar el plagio, ¿va? Y luego vamos a hacer unas precisiones y ya después va a terminar. Nuestros productos cuentan con Insignia Prime. Los clientes pueden recibir sus pedidos rápido y gratis. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. Listo, muy bien. Ahora, por favor, Leslie, te voy a pedir que me digas qué es lo que está en la pantalla, cómo se le llama a esa estructura que está en la pantalla. De acuerdo con el video, por supuesto. ¿Es un parafraseo? No, de hecho no. Este es un parafraseo, Leslie. ¿Cuáles son sus características? Es corto y no tiene comillas y además tiene los paréntesis. Si te fijas, este tiene comillas que están en amarillo, es más largo y tiene paréntesis de citas. Esta se llama cita textual. Cita textual se llama esta
y parafraseo es esta. ¿Ok? Esa es la diferencia. Repito, cita textual es esta porque 1 es más largo, 2 tiene comillas y 3 tiene los paréntesis al final como las fuentes de donde obtuve la información. Y luego es más corto, explicado con mis propias palabras, por supuesto, por eso es más corto, y también tiene los paréntesis donde del lugar donde obtuve la información. ¿Ok? Para terminar, este es el modelo de prepa en línea CEP que viene en el manual también, y así deberían poner las fuentes de referencia al final. Este es un ejemplo que yo tomé con el texto que se llama fondo y forma, que ustedes también van a usar en las dos actividades, en las dos tareas. Vean, como no tengo autor, dice prepa en línea CEP 2019, que es el año donde se formó, luego cómo se llama el material, luego cómo se llama la plataforma y luego viene el URL, que en este caso es un PDF. Esos son los datos básicos que necesito para que las referencias estén bien hechas. Si ustedes pueden encontrar el manual de citación de prepa en línea CEP y ahí enterarse de cuáles son cuál es la medida, la estructura y cómo se tienen que ordenar los datos para que podamos considerarlo una fuente de referencia no solo confiable, sino bien hecha, bien estructurada. ¿Ok? Básicamente, esas son las fuentes de referencia. Si quieren, lo podemos retomar el próximo viernes para hacer algunos ejercicios. La idea o lo importante aquí es que ustedes sepan que es obligatorio las fuentes de referencia, que hay cierto formato para hacerlas y que tienen que citar o parafrasear cuando yo les pida. ¿Ok? Aquí tenemos para ir cerrando, un resumen de la sesión. Y es cómo deben presentarse las actividades integradoras. Es con una pregunta, ustedes la van a responder en casa o cuando vean este video. ¿Cuáles son los tipos de puntos extra y cuáles son sus criterios? Ya lo vimos. Y para finalizar, ¿qué material es la clave para esta semana 1? Es fondo y forma. ¿Cómo deben presentarse las actividades con fuentes de referencia de manera obligatoria? Todas. ¿Cuáles son los tipos de puntos extra? Participación escrita o participación oral. ¿Y cuáles son sus criterios? Solamente participar. Asistir, no es suficiente solo asistir, sino asistir, proponer, participar, responder y ejercitar. Es lo que yo necesito de ustedes, con el cual comenzamos hoy. ¿Ok? Entiendo que a veces, repito, están en el trabajo, están desplazándose en el transporte, pero traten de contestarme por el chat para que yo me quede tranquilo y ustedes puedan, sobre todo, no perder su tiempo y ganar puntos extra, que eso es lo más importante por lo cual estamos aquí. ¿Dudas, Leslie, para cerrar esta sesión? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, Leslie, te deseo una muy buena tarde. Si tienes dudas, nos vemos el viernes y puedes escribirme por la plataforma o por el correo electrónico y ojalá te haya servido los consejos prácticos y las instrucciones de hoy y los ejercicios para poder llevar a cabo tus actividades de la mejor manera, ¿vale? Muchas gracias, buena tarde y nos vemos el miércoles. Hasta pronto.